¿dónde vives? Vengan y lo verán, le respondió. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. ¿Y dónde vivía? ¿Dónde vivía este que una vez dijo de sí mismo: las zorras tienen sus madrigueras donde vivir y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza? ¿Cuál es el lugar que les mostró para que estos hombres, fascinados por él y evidentemente sintiéndose bien donde vivía, se quedaran allí hasta las 4 de la tarde? Y después de ese encuentro, uno de ellos, Andrés, lleno de entusiasmo, corre a decir a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Y lo condujo a él. ¿Cuál es el lugar que Jesús les mostró y que al verlo los convenció que efectivamente se trataba del Mesías? Un lugar para vivir es importante, ¿no? Todos necesitamos un lugar para vivir. Yo desde muy joven, ya mucho antes de entrar al seminario, siempre he buscado el encuentro con quienes viven en la calle. En aquellos años eran, gracias a Dios, mucho menos a los que lamentablemente son hoy. Y ya entonces, y aún hoy, siempre he constatado cuánto esté en la naturaleza del hombre tener un lugar. Muchos de quienes viven en la calle, aunque deambulen todo el día, al anochecer buscan su lugar. El lugar que de algún modo han marcado como suyo, aunque suyo sea solo en la imaginación. El de un rincón un poco más oscuro que ofrezca algo de intimidad, que favorezca el descanso. Otros lo han visto, que en plazas o lugares abiertos dan forma de refugio a cartones o chapas. Otros que acarrean durante todo el día algo de pertenencia, algo propio, algo donde poder reclinar la cabeza, si hasta las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros sus nidos. Jesús no tiene dónde reclinar su cabeza. No tiene algo de propiedad privada. ¿Cuál es el lugar de Jesús que cautivó a los que después de haberlo visto no lo abandonaron más? Los discípulos de Juan buscaban a Dios, por eso acudían a escucharlo y a dejarse bautizar. Y Juan les anunció y les presentó a Jesús. Y siguiendo a Jesús, ellos encontraron a Dios. Dios es el lugar donde vive Jesús. Estos buscadores de Dios, buscando eternidad, buscando sentido a la vida, buscando verdad, buscando luz, buscando respuestas, siguiendo a Jesús, vieron cuál era su lugar y se quedaron con él esa tarde y luego lo dejaron todo para estar con él en ese lugar donde él vivía, donde vivió siempre, aunque las geografías fuesen cambiando. Pero el lugar donde vive Jesús es Dios. Estos discípulos se habían preguntado, estos buscadores, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios?
Fueron detrás de Jesús y lo vieron. Él se los mostró. Él les mostró a Dios. Era el lugar donde él vivía y por eso vivía como vivía. Hubo entonces en aquellos hombres, primero, la inquietud intelectual por querer conocer a Dios, la inquietud que tenemos todos los hombres. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Dónde estará? ¿Quién es Dios? Y aquellos hombres resuelta esta inquietud cuando les dijo que Jesús era el Mesías de Dios. No se quedaron allí estáticos. Eso es Dios. Pensando, reflexionando, lo que hubiese hecho de ellos filósofos tal vez, o teólogos mediocres, teóricos de Dios. Esos que hablan de Dios y te lo ponen hasta en la sopa, aunque no sepan bien de qué cosa se trata Dios, porque no se mueven de su escritorio. Siguiendo a Jesús, ellos aprendieron que al verdadero Dios no se lo conoce como una idea, como una doctrina, un relato, sino que ese conocimiento debe ir acompañado por una decisión de vida, un cambio de mentalidad, un querer vivir en Él, como en un nuevo hábitat de vida, como en un nuevo lugar, como vivía Jesús. Conocer de verdad a Dios provoca un nuevo modo de pensar y de ver la realidad, el mundo, los demás. De ver la realidad toda entera. No solo la que nos posibilitan los sentidos y la experimentación, eso que llamamos conocimiento científico, sino también la realidad sobrenatural, que da sentido y completa la natural. Dios no es un relato piadoso. Dios no es un libro con palabras difíciles de teología. Dios no es la Biblia. Dios no es el catecismo, una teoría. Tampoco es un ritual religioso. Dios ha querido darse a conocer como la palabra que se hizo carne y puso su lugar entre nosotros. Y para conocerlo hay que entrar en ese lugar. Hay que entrar en Jesús. El conocimiento de Dios implica entonces una decisión de vida y no simplemente una curiosidad o una satisfacción intelectual, por más piadosa que sea, o un entretenimiento religioso. El verdadero conocimiento de Dios se muestra en una vida que quiera permanecer en Él, como la que mostró Jesús a los discípulos del Bautista. Ellos fueron, vieron y se quedaron para siempre con Él. Que el Espíritu de Dios nos conceda la gracia, la fascinación, siempre creciente, para renovar nuestra decisión de querer permanecer en Dios, que Él sea nuestro lugar fijo, como una antesala, ¿no?, acá en la tierra, para que un día podamos entrar definitivamente en aquel lugar que Jesús nos ha preparado en el cielo, en la presencia viva, eterna
del Padre. Bueno.